Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en las enseñanzas de Jesús, la fe. A lo largo de los Evangelios, Jesús nos muestra la importancia de la fe como base de nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y el poder de la oración. A través de parábolas, milagros y sus palabras directas, nos enseña cómo vivir con fe y confianza en Dios. En este video, les presentamos una selección de 20 versículos que ilustran las enseñanzas de Jesús sobre la fe. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. ¡Comencemos! Número 1. Mateo 17:20. Él les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20 se encuentra en el contexto de un episodio donde los discípulos de Jesús no pudieron expulsar un demonio de un niño. Jesús realiza el milagro y luego, en privado, los discípulos le preguntan por qué ellos no pudieron hacerlo. Jesús les responde que fue por su poca fe. Cuando Jesús habla de tener fe como un grano de mostaza, utiliza esta imagen para mostrar que no se necesita una gran cantidad de fe para realizar grandes cosas. El grano de mostaza es conocido por ser una de las semillas más pequeñas, pero una vez plantada, crece hasta convertirse en una de las plantas más grandes. Jesús está enseñando que incluso una fe pequeña, si es genuina y verdadera, puede tener un poder tremendo. No es la cantidad de fe lo que importa, sino su calidad y sinceridad. Una fe pura, aunque sea pequeña, puede lograr lo imposible. La fe tiene el poder de mover montañas, una metáfora que Jesús usa para indicar que con fe podemos superar obstáculos enormes y aparentemente insuperables. Esta declaración resalta que la fe no es una creencia pasiva, sino una fuerza activa y poderosa en la vida de un creyente. La fe genuina permite ver más allá de las limitaciones humanas y confiar en la intervención divina. Jesús no está diciendo que literalmente podemos mover montañas, sino que con fe en Dios no hay límites para lo que Él puede hacer a través de nosotros. Este versículo invita a los creyentes a confiar plenamente en el poder y la voluntad de Dios, recordándoles que con Dios todas las cosas son posibles. La experiencia de los discípulos muestra que la fe puede crecer y fortalecerse a medida que enfrentamos diferentes pruebas y vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Los creyentes son llamados a desarrollar y cultivar su fe a través de la oración, el estudio de la Biblia y una vida de obediencia a Dios. Este versículo nos anima a actuar con fe, a vivir conforme a esa fe, tomando decisiones y enfrentando situaciones con la confianza de que Dios está con nosotros. La acción basada en la fe demuestra nuestra confianza en Dios y abre la puerta a ver su poder en acción. La fe también se manifiesta en nuestra vida de oración. Jesús enseña que debemos orar con fe, creyendo que Dios escucha y responde nuestras oraciones. La dependencia de Dios en oración refuerza nuestra relación con Él y nos permite experimentar su guía y provisión en nuestras vidas. Mateo 17:20 es una poderosa enseñanza sobre la naturaleza y el poder de la fe. Jesús nos invita a tener una fe auténtica, aunque sea pequeña, porque una fe genuina puede lograr lo imposible cuando está puesta en Dios. Este versículo nos desafía a confiar en el poder de Dios, a desarrollar una fe activa y a vivir en una dependencia continua de Él. Al hacerlo, podemos ver cómo Dios obra maravillas en y a través de nuestras vidas, enfrentando y superando cualquier desafío con su ayuda. Número 2. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22 es un versículo que destaca el poder de la oración cuando se realiza con fe. Este versículo está en el contexto de una enseñanza de Jesús sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. Jesús había maldecido una higuera que no daba fruto, y los discípulos se maravillaron de cómo se marchitó tan rápidamente. En respuesta a su asombro, Jesús les enseña sobre el poder de la fe y la oración. En Mateo 21:22, Jesús dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta afirmación tiene varios aspectos importantes que merecen una reflexión profunda. Primero, Jesús enfatiza la importancia de la oración.
La oración es una comunicación directa con Dios, una práctica esencial en la vida espiritual de un creyente. No es simplemente una lista de peticiones, sino un acto de relación y dependencia de Dios. La oración es una manera de alinear nuestros deseos y necesidades con la voluntad de Dios. Segundo, Jesús subraya la necesidad de creer cuando oramos. La fe es un componente crucial en la oración efectiva. No basta con pedir. Debemos pedir con la confianza de que Dios escucha y responderá nuestras oraciones. La fe implica una confianza total en el poder y la bondad de Dios. Esta confianza no se basa en nuestras circunstancias actuales, sino en la naturaleza de Dios y su promesa de estar con nosotros. Tercero, Jesús promete que cuando pedimos en oración con fe, lo recibiréis. Esta promesa parece absoluta, pero debe entenderse en el contexto de la voluntad de Dios. Dios siempre responde a las oraciones de sus hijos, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces, su respuesta puede ser sí, otras veces no, y otras veces espera. La clave está en confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es perfecto. Aunque este versículo habla de la oración personal, también es importante considerar la oración en comunidad. Jesús prometió que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Mateo 18:20. La oración colectiva puede ser una poderosa expresión de fe compartida y apoyo mutuo. Número 3. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23 se encuentra en el contexto de un relato donde un padre desesperado busca la ayuda de Jesús para sanar a su hijo poseído por un espíritu maligno. Los discípulos no habían podido expulsar el espíritu, y el padre, en su desesperación y duda, se dirige a Jesús. Jesús responde a la expresión de duda del padre con las palabras, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Para entender completamente este versículo, es importante analizar varios aspectos contextuales y teológicos. El padre había traído a su hijo a los discípulos, pero ellos no pudieron ayudar. Su fe estaba debilitada por la experiencia fallida y se dirige a Jesús con una mezcla de esperanza y duda, diciendo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9:22. La respuesta de Jesús corrige y desafía la falta de fe implícita en la petición del Padre. Jesús recalca que no se trata de si Él puede hacer algo, porque como Hijo de Dios, Él tiene todo el poder, sino si el Padre puede creer. Jesús está llamando al Padre a una fe genuina y confiada. La expresión si puedes creer subraya que el poder de Dios no está en cuestión. Lo que está en juego es la disposición del ser humano para confiar completamente en ese poder. La fe no es simplemente un deseo de que algo suceda, sino una confianza profunda y firme en Dios y en su capacidad y voluntad de intervenir en nuestras vidas. Jesús enseña que la fe abre la puerta a las posibilidades infinitas del poder de Dios. No se refiere a una fe en nuestras propias habilidades o deseos egoístas, sino a una fe en el poder y la bondad de Dios. Este versículo no implica que cualquier cosa que queramos automáticamente sucederá. Más bien, significa que cuando creemos, estamos en sintonía con la voluntad de Dios, y su poder puede manifestarse en nuestras vidas de maneras que trascienden nuestras limitaciones humanas. La fe no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias externas, sino que también transforma nuestra perspectiva y nuestra relación con Dios. Nos permite ver la vida desde una perspectiva divina, confiando en que Dios tiene un propósito y un plan incluso en medio de dificultades. Al afirmar todo le es posible, Jesús nos enseña a depender totalmente de Dios y a confiar en su soberanía. Esto significa entregar nuestras preocupaciones, miedos y deseos a Dios, creyendo que Él actuará según su perfecto plan. En la Biblia, encontramos ejemplos de personas cuya fe poderosa trajo cambios significativos. En Marcos 5:34, Jesús le dice a una mujer que había sufrido por años y fue sanada por tocar su manto, «Hija, tu fe te ha sanado». Su fe, aunque en silencio y sin grandes proclamaciones, fue poderosa y efectiva. En Marcos 10:52,
Jesús le dice a Bartimeo, un ciego que clama por misericordia: «Vete, tu fe te ha sanado». Su fe era evidente en su insistente y desesperada petición a Jesús. Los creyentes hoy en día deben cultivar una fe profunda a través de la oración, el estudio de la Escritura y la práctica de la obediencia diaria a Dios. La fe se fortalece al ver la fidelidad de Dios en nuestra vida y en las vidas de otros. Al enfrentar desafíos, debemos orar con la confianza de que Dios escucha y puede responder de maneras sorprendentes. Esto no significa que siempre recibiremos lo que pedimos, sino que confiamos en que Dios hará lo que es mejor. Vivir por fe implica tomar decisiones basadas en nuestra confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es una vida de entrega y confianza constante en la provisión y guía divina. Número 4. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24 es un versículo que refleja una enseñanza central de Jesús sobre la importancia de la fe en la oración. En este pasaje Jesús dice: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Este versículo destaca la relación entre la oración, la fe y la respuesta de Dios. Para comprender plenamente este versículo, es útil examinar su contexto, sus implicaciones y cómo se puede aplicar en la vida de los creyentes hoy en día. El versículo se encuentra en el contexto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la purificación del templo. Justo antes de esta enseñanza, Jesús había maldecido una higuera que no daba fruto, y al día siguiente, cuando pasaron por la higuera, Pedro notó que se había secado desde las raíces. Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar a sus discípulos sobre la fe y la oración. Jesús comienza diciendo, por tanto, conectando la enseñanza con el evento de la higuera marchita. Este acto milagroso sirve como un ejemplo del poder de la fe. Jesús enfatiza que una fe genuina, cuando se expresa en oración, tiene un poder extraordinario. No se trata de una fe superficial, sino de una confianza profunda y persistente en Dios. La oración, según Jesús, no es simplemente presentar peticiones a Dios, sino hacerlo con una creencia firme de que Dios puede y responderá. Esta fe implica confiar en la bondad y el poder de Dios. La oración con fe no duda de la capacidad de Dios para responder, sino que confía plenamente en que Él escuchará y actuará. Cuando Jesús dice, «Creed que lo recibiréis», está subrayando la importancia de la fe activa. No es suficiente pedir, debemos creer en la promesa de Dios y actuar en consecuencia. Esta creencia no es una garantía de que obtendremos todo lo que deseamos, sino una confianza en que Dios nos dará lo que es mejor según su sabiduría y amor. Es crucial entender que la fe y la oración deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, «Hágase tu voluntad». Mateo 6:10. La verdadera fe no impone nuestras propias expectativas a Dios, sino que se somete a su perfecta voluntad. Cuando oramos con fe, confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y responderá de acuerdo a su plan divino. La fe también requiere persistencia y paciencia. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no son inmediatas o no se manifiestan de la manera que esperamos. La persistencia en la oración demuestra nuestra dependencia continua de Dios y nuestra confianza en su tiempo perfecto. Número 5. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería». Lucas 17:6 es un versículo donde Jesús ilustra el poder de la fe usando la metáfora de un grano de mostaza y un árbol sicómoro. La fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene un poder extraordinario cuando es auténtica y sincera. El contexto de este versículo es una conversación entre Jesús y sus discípulos. Ellos le piden al Señor que aumente su fe. En respuesta, Jesús no habla de la cantidad de fe, sino de la cualidad y el potencial inherente de una fe genuina, incluso si es tan pequeña como la semilla de mostaza. El grano de mostaza era conocido en la cultura judía como una de las semillas más pequeñas, pero cuando se planta, crece y se convierte en un arbusto grande. Jesús utiliza esta pequeña semilla para enfatizar
que no se necesita una gran cantidad de fe para realizar grandes cosas. Lo que se necesita es una fe auténtica, una confianza sincera y completa en Dios. La imagen del sicómoro desarraigado y plantado en el mar es una hipérbole, una exageración utilizada para hacer un punto. Los sicómoros eran árboles grandes y robustos con sistemas de raíces extensos, lo que los hacía difíciles de desarraigar. Plantar un árbol en el mar es una tarea obviamente imposible por medios humanos. Con esta imagen, Jesús enfatiza que con una fe genuina, lo que parece imposible puede hacerse posible. La enseñanza de Jesús aquí no es que deberíamos centrarnos en realizar actos milagrosos específicos, sino en entender el poder inherente de la fe. La fe no es una herramienta mágica para obtener lo que deseamos, sino una profunda confianza en el poder y la voluntad de Dios. Esta confianza nos permite participar en el poder divino, logrando cosas que están más allá de nuestras capacidades humanas. Esta declaración también resalta la soberanía de Dios y la necesidad de alinearnos con su voluntad. Cuando ejercemos la fe, no estamos imponiendo nuestra voluntad sobre Dios, sino confiando en su poder y su plan. La verdadera fe implica sumisión y dependencia en Dios, reconociendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. La fe como un grano de mostaza también nos recuerda que no debemos despreciar los comienzos pequeños o la aparente insignificancia de nuestra fe. Dios puede tomar lo que parece pequeño y sin importancia y usarlo para realizar grandes cosas. Esta perspectiva es alentadora, especialmente para aquellos que sienten que su fe es débil o insuficiente. Dios no requiere una fe perfecta o grande, sino una fe verdadera y activa, que confía en Él y se somete a su voluntad. Además, esta enseñanza de Jesús nos desafía a cultivar y nutrir nuestra fe. Al igual que una semilla necesita ser plantada, regada y cuidada para crecer, nuestra fe también necesita ser desarrollada a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia a Dios. Al hacer esto, nuestra fe se fortalecerá y veremos más claramente el poder de Dios obrando en nuestras vidas. La fe también se manifiesta en nuestra disposición a obedecer y actuar según la dirección de Dios. La declaración de Jesús sobre el sicómoro sugiere que la fe no es pasiva, sino activa y obediente. Cuando creemos en Dios, estamos llamados a actuar en esa fe, confiando en que Él hará lo que ha prometido. Número 6. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13 relata un momento significativo en el ministerio de Jesús, donde se destaca la fe extraordinaria de un centurión romano y el poder de Jesús para sanar a distancia. En este versículo, Jesús le dice al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este encuentro subraya varios aspectos importantes sobre la fe, la autoridad de Jesús y la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. El centurión era un oficial del ejército romano, un pagano por nacimiento y cultura, pero su actitud hacia Jesús demuestra una fe profunda y humilde. A diferencia de muchos en Israel, el centurión reconoce la autoridad de Jesús y confía en su capacidad para sanar con solo una palabra. Este reconocimiento es significativo, ya que implica una comprensión de la naturaleza divina de Jesús que incluso muchos judíos de la época no tenían. La petición del centurión es notable por su humildad y su fe. Él no se siente digno de que Jesús entre en su casa, una actitud que contrasta con la arrogancia que podría esperarse de un oficial romano. En lugar de insistir en la presencia física de Jesús, el centurión confía en el poder de su palabra, demostrando una fe que no depende de signos visibles, sino de una profunda convicción en la autoridad de Jesús. La respuesta de Jesús resalta la importancia de la fe. Al decir, como creíste, te sea hecho, Jesús establece una conexión directa entre la fe del centurión y la curación de su criado. Esta declaración subraya que la fe no es solo un componente pasivo del creer, sino que tiene un poder activo que permite la manifestación de la voluntad divina. La fe del centurión no solo es suficiente para obtener la curación deseada, sino que también sirve como un ejemplo para los demás. El hecho de que el criado fue sanado en aquella misma hora
demuestra la inmediatez del poder de Jesús y la efectividad de la fe del centurión. No hubo necesidad de un toque físico o una presencia cercana. La palabra de Jesús, respaldada por la fe del centurión, fue suficiente para efectuar la sanación. Este milagro confirma la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y su capacidad para actuar independientemente de las limitaciones físicas. Este evento también tiene implicaciones más amplias sobre la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Al elogiar la fe del centurión, Jesús muestra que la verdadera fe no está limitada por las fronteras étnicas o religiosas. La fe genuina puede ser encontrada en cualquier persona que reconozca la autoridad de Jesús y confíe en su poder. Este acto prefigura la misión más amplia de la Iglesia para llevar el Evangelio a todas las naciones. En un sentido más personal, este pasaje invita a los creyentes a examinar la naturaleza de su propia fe. La fe del centurión es un ejemplo de confianza plena en Jesús, una confianza que no requiere pruebas tangibles o confirmaciones visibles. Los creyentes están llamados a desarrollar una fe similar, que confíe en la palabra de Jesús y en su poder para actuar en todas las circunstancias. Además, este encuentro subraya la importancia de la humildad en la fe. El centurión no se acerca a Jesús con arrogancia ni exige su ayuda, sino que reconoce su propia indignidad y la grandeza de Jesús. Esta humildad es un componente esencial de una fe verdadera, que reconoce nuestra dependencia total de la gracia y el poder de Dios. Mateo 8:13 también enseña que la fe puede interceder por otros. El centurión no buscaba la curación para sí mismo, sino para su criado. Su fe y su intercesión fueron suficientes para provocar la sanación, lo que nos recuerda que nuestras oraciones y nuestra fe pueden tener un impacto significativo en las vidas de los demás. Esto nos anima a orar con fe, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de aquellos que nos rodean. Número 7. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9:22 relata un milagro notable durante el ministerio de Jesús, donde una mujer que había sufrido de una enfermedad debilitante durante 12 años fue sanada por su fe. El versículo dice: «Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Este pasaje resalta la conexión entre la fe y la sanación, así como la compasión y el poder de Jesús. La mujer en esta historia padecía de un flujo de sangre, una condición que no solo afectaba su salud física, sino también su vida social y religiosa. Según las leyes mosaicas, su enfermedad la hacía ritualmente impura, lo que significaba que estaba aislada de la comunidad y del culto en el templo. Había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura, lo que la dejó en una situación desesperada tanto física como económicamente. Al escuchar sobre Jesús, la mujer vio una esperanza que no había encontrado en ningún otro lugar. Decidió acercarse a él en medio de la multitud con la creencia de que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Este acto de tocar el manto de Jesús era significativo no solo por su fe, sino también por el riesgo que implicaba. Según la ley, cualquier persona que tocara a una mujer impura también se volvía impura, por lo que su acción podría haber sido vista como inapropiada o incluso peligrosa. Jesús, al sentir que el poder había salido de él, se volvió para identificar a la persona que lo había tocado. Esto muestra la conciencia y la sensibilidad de Jesús hacia cada individuo, incluso en medio de una multitud. Cuando la mujer se presentó temblando de miedo, Jesús la miró y le habló con ternura y compasión. «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Al llamarla hija, Jesús no solo la sanó físicamente, sino que también la restauró social y espiritualmente, reafirmando su valor y dignidad en la comunidad. La frase «tu fe te ha salvado» es crucial. Jesús atribuye la sanación directamente a la fe de la mujer, subrayando que su confianza en él y su disposición a actuar sobre esa fe fueron los factores determinantes en su sanación. La fe de la mujer no era una mera esperanza o deseo, era una creencia activa y decidida en el poder de Jesús para sanar. Este tipo de fe, según Jesús, es lo que trae sanación y salvación.
Este pasaje también pone de relieve la naturaleza integral de la salvación en el ministerio de Jesús. La palabra salvado, del griego sozo, puede significar tanto sanación física como salvación espiritual. La fe de la mujer no solo la curó de su enfermedad física, sino que también implicó una restauración total de su bienestar y su relación con Dios y la comunidad. Jesús ve la fe auténtica y responde con una gracia y poder que trascienden la mera curación física. Además, esta historia enseña que la fe no se mide por su cantidad, sino por su autenticidad y dirección. La mujer no necesitaba una gran demostración de poder, solo un simple toque con una fe sincera. Este principio es una invitación para todos los creyentes a confiar en Jesús de manera profunda y personal, independientemente de cuán grandes o pequeños sean sus actos de fe. El encuentro de Jesús con la mujer del flujo de sangre es un testimonio del poder transformador de la fe en Jesús. Nos muestra que, sin importar nuestras circunstancias o cuán desesperada pueda parecer nuestra situación, la fe en Jesús puede traer sanación, restauración y salvación. La historia invita a los creyentes a acercarse a Jesús con confianza y a buscar su poder y misericordia, sabiendo que Él es capaz de responder de maneras profundas y completas. Número 8. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28 registra un poderoso encuentro entre Jesús y una mujer cananea que buscaba la sanidad de su hija. Este pasaje resalta la persistencia de la mujer, su fe profunda y la respuesta compasiva de Jesús, lo que resulta en la sanación de su hija. La mujer cananea pertenecía a un grupo étnico considerado extranjero por los judíos, lo que añade un elemento adicional de desafío a su búsqueda de ayuda de Jesús. A pesar de las barreras culturales y religiosas, la mujer se acercó a Jesús con una solicitud desesperada por la sanación de su hija, quien estaba poseída por un demonio. La primera respuesta de Jesús a la mujer parece dura e insensible. Él le dice: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel», Mateo 15:24, lo que implica que su misión principal era para los judíos. Sin embargo, la mujer persiste en su súplica, postrándose ante Jesús y rogándole que la ayude. La mujer muestra una fe notable al persistir en su búsqueda de ayuda a pesar de la aparente rechazo inicial de Jesús. Ella reconoce la posición de Jesús como Señor y Maestro, y no se desanima por las dificultades o los obstáculos. En lugar de retirarse ante la aparente negativa de Jesús, ella persevera con humildad y convicción. La respuesta de Jesús a la fe de la mujer es reveladora. Él elogia su fe, diciendo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Jesús reconoce y honra la fe genuina de la mujer, resaltando su confianza y su persistencia en buscar la ayuda divina. Esta declaración muestra que la fe de la mujer es un factor determinante en la respuesta de Jesús a su solicitud. La afirmación de Jesús, «hágase contigo como quieres», demuestra su poder y autoridad para responder a las peticiones de aquellos que confían en Él. La mujer no solo busca la sanidad de su hija, sino que también demuestra una profunda confianza en el poder y la bondad de Jesús para satisfacer sus necesidades. El resultado de esta interacción es la sanidad inmediata de la hija de la mujer. La declaración de Jesús, «y su hija fue sanada desde aquella hora», muestra el poder transformador de la fe y la respuesta amorosa de Jesús a la petición de la mujer. La sanidad de la hija confirma la veracidad de la fe de la mujer y la capacidad de Jesús para obrar milagros incluso en situaciones aparentemente imposibles. Número 9. Marcos 5:34. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». En Marcos 5:34, encontramos un encuentro conmovedor entre Jesús y una mujer que había sufrido de hemorragias durante 12 años. Esta mujer había gastado todos sus recursos en médicos sin obtener alivio, y su condición la había dejado físicamente debilitada y socialmente aislada debido a las restricciones religiosas de su época. Sin embargo, su fe en la capacidad sanadora de Jesús
la lleva a buscarlo en medio de una multitud. Cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, inmediatamente siente que ha sido sanada. Jesús, percibiendo el poder que había salido de él, se vuelve y pregunta quién lo ha tocado. La mujer, temerosa pero llena de gratitud, se adelanta y le cuenta su historia. En respuesta, Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Esta declaración de Jesús contiene varias capas de significado profundo. Jesús elogia la fe de la mujer, reconociendo que fue su confianza y creencia en él lo que la llevó a buscar su sanidad. La mujer no dudó en acercarse a Jesús con la esperanza de ser sanada, a pesar de los obstáculos físicos y sociales que enfrentaba. Su fe activa y decidida fue fundamental para su encuentro transformador con Jesús. Jesús le dice a la mujer: «Tu fe te ha hecho salva». Esta declaración no se refiere solo a la sanidad física de la mujer, sino también a una salvación más profunda y completa. Su fe en Jesús la ha salvado no solo de su enfermedad física, sino también de la carga de la vergüenza, el sufrimiento y la exclusión social que había experimentado durante años. La fe de la mujer la ha llevado a un encuentro salvífico con Jesús, quien restaura su dignidad y su bienestar en todos los aspectos de su vida. Jesús le dice a la mujer: «Ve en paz». Esta declaración no solo se refiere a la paz interior que la mujer experimenta después de su encuentro con Jesús, sino también a una paz más amplia y completa que trasciende su situación inmediata. La paz que Jesús ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que viene de la reconciliación con Dios y la restauración de la relación con Él. Jesús finaliza su declaración diciendo: «Queda sana de tu azote». Esta afirmación confirma la sanidad completa y duradera que la mujer ha recibido. No solo ha sido liberada de su enfermedad física, sino que también ha sido restaurada a la plenitud de la salud y la vida. Número 10. Lucas 7:50. Y dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». En Lucas 7:50, Jesús dirige estas palabras a una mujer que había mostrado un acto de profundo arrepentimiento y amor hacia él. Este pasaje es parte de un relato donde Jesús es invitado a cenar en la casa de un fariseo llamado Simón. Durante la cena, una mujer pecadora entra en la casa y comienza a ungir los pies de Jesús con perfume y a lavarlos con sus lágrimas. Luego los seca con sus cabellos. La reacción de Simón y los demás invitados es de sorpresa y crítica hacia la mujer, cuestionando por qué Jesús permitiría que alguien tan pecador lo tocara. Jesús, sin embargo, aprovecha la oportunidad para enseñar una lección poderosa sobre el perdón, el arrepentimiento y la gracia. Cuando Jesús se dirige a la mujer, le dice: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Esta declaración es significativa por varias razones. Jesús elogia la fe de la mujer, reconociendo que su acción de ungir sus pies y mostrar un profundo arrepentimiento es una expresión de fe en Él como el Salvador y el Señor. Aunque no se menciona explícitamente que la mujer pida perdón, su acto de amor y devoción revela una fe profunda y genuina en Jesús. Jesús declara que la fe de la mujer es lo que la ha salvado. Esta salvación no se limita a la liberación de sus pecados pasados, sino que también implica una restauración y reconciliación con Dios que trae paz interior y plenitud de vida. La fe de la mujer la ha llevado a un encuentro transformador con Jesús, quien le ofrece perdón y restauración. Jesús le dice a la mujer: «Ve en paz». Esta declaración no solo se refiere a la ausencia de conflictos o perturbaciones externas, sino también a una paz interior que trasciende las circunstancias. Es una paz que proviene de la reconciliación con Dios y la experiencia del perdón y la gracia divina. Jesús ofrece a la mujer una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es el fruto de una relación restaurada con Él. Número 11. Lucas 8:25. Y les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados, se maravillaban, diciéndose unos a otros: «¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen?». En Lucas 8:25, encontramos a Jesús reprendiendo a sus discípulos por su falta de fe durante una tormenta en el mar de Galilea. Jesús, agotado por su ministerio, decide descansar en una barca mientras atraviesan el lago. De repente,
una tormenta violenta estalla, y las olas comienzan a inundar la embarcación, poniendo en peligro la vida de todos a bordo. Los discípulos, a pesar de haber estado con Jesús y haber sido testigos de sus milagros, entran en pánico y temen por sus vidas. Despiertan a Jesús, quien estaba durmiendo en la barca, y le ruegan que los salve. Jesús se levanta, reprende al viento y a las olas, y de repente se produce una gran calma. La respuesta de Jesús a sus discípulos es reveladora. ¿Dónde está vuestra fe? Con esta pregunta, Jesús señala la falta de confianza de sus seguidores en su poder y cuidado divinos. Aunque habían sido testigos de sus milagros y enseñanzas, su fe flaqueó en medio de la adversidad y la tormenta. La reacción de los discípulos después de que Jesús calmara la tormenta es de asombro y maravilla. Se preguntan entre ellos quién es realmente Jesús, que incluso los elementos naturales como el viento y el agua le obedecen. Esta experiencia les revela una vez más la verdadera identidad y autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Este pasaje nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la importancia de la fe en medio de las dificultades. A pesar de las circunstancias adversas, Jesús espera que sus discípulos confíen en su poder y cuidado divinos. La fe es esencial para superar las pruebas y desafíos de la vida. Segundo, el poder y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Jesús demuestra su autoridad, no solo sobre los problemas espirituales y físicos, sino también sobre los elementos naturales. Su capacidad para calmar la tormenta revela su divinidad y soberanía sobre toda la creación. Tercero, la revelación continua de la identidad de Jesús. Incluso para sus discípulos más cercanos, Jesús sigue revelando gradualmente su verdadera identidad y autoridad. Cada milagro y enseñanza les ayuda a comprender más plenamente quién es realmente Jesús y la naturaleza de su misión. Número 12. Lucas 8:48. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En Lucas 8:48, Jesús se dirige a una mujer que había estado sufriendo de hemorragias durante 12 años. Este encuentro tiene lugar en un contexto de desesperación, fe y restauración, y nos proporciona una visión profunda de la relación entre la fe y la sanación en el ministerio de Jesús. La mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, pero su condición no mejoró. Al contrario, empeoró. Según las leyes ceremoniales judías, su hemorragia la hacía ritualmente impura, lo que la aislaba social y religiosamente. Desesperada y con una fe audaz, decide acercarse a Jesús en medio de una multitud, con la creencia de que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sanada. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, inmediatamente siente que ha sido curada. Jesús, consciente de que había salido poder de él, pregunta quién lo había tocado. Los discípulos, desconcertados por la pregunta debido a la multitud, no comprenden lo que Jesús realmente está preguntando. La mujer, temerosa y temblando, se adelanta y confiesa lo que ha hecho y cómo ha sido sanada. La respuesta de Jesús es significativa. Al decir: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, Jesús reconoce públicamente la fe de la mujer y le otorga una completa restauración. Primero, al llamarla hija, Jesús establece una relación personal y afectuosa con ella. Este término no solo la identifica como miembro de la familia de Dios, sino que también restaura su dignidad y valor, que probablemente habían sido erosionados por años de enfermedad y aislamiento. Segundo, Jesús atribuye su sanación a su fe. La mujer no fue sanada simplemente por tocar el manto de Jesús, sino por la fe que la llevó a ese acto. Esta fe no era una mera creencia intelectual, sino una confianza profunda y activa en el poder de Jesús para sanarla. Su fe la llevó a actuar, a buscar desesperadamente a Jesús y a creer que Él tenía el poder para transformar su situación. Tercero, Jesús le dice: ve en paz. Esta paz no solo se refiere a la ausencia de enfermedad, sino a una paz integral que abarca la sanidad física, emocional, social y espiritual. La mujer, que había sido marginada y considerada impura, ahora es restaurada a una vida de plenitud y reconciliación con Dios y con la comunidad.
La paz que Jesús le ofrece es una paz que trasciende el entendimiento humano y que restaura todas las áreas de su vida. El encuentro entre Jesús y esta mujer también tiene implicaciones más amplias para nuestra comprensión de la fe y la sanación. Nos muestra que la fe verdadera es activa y perseverante, y que no se detiene ante los obstáculos. La mujer podría haber dejado que la multitud, el temor o la desesperanza la detuvieran, pero su fe la impulsó a buscar a Jesús con determinación. Además, este pasaje nos enseña que Jesús valora la fe individual y personal. Aunque estaba rodeado por una multitud, Jesús se tomó el tiempo para identificar y responder a la fe de una sola persona. Esto subraya que cada acto de fe es significativo para Jesús y que Él responde a la fe genuina con compasión y poder. Número 13. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En Juan 11:40, Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Este versículo se encuentra en el contexto de la resurrección de Lázaro, uno de los milagros más poderosos y significativos realizados por Jesús. Este pasaje ofrece una profunda lección sobre la fe, la revelación de la gloria de Dios y la esperanza en la resurrección. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto y había estado en la tumba durante 4 días cuando Jesús llegó a Betania. Marta y su hermana María estaban en duelo por la pérdida de su hermano. Al encontrarse con Jesús, Marta expresa su dolor y su fe al decir, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Juan 11, 21-22. Jesús le responde asegurándole que su hermano resucitará. Marta, aún sin comprender plenamente, habla de la resurrección en el último día. Jesús entonces hace una declaración monumental. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25-26. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, Marta muestra su preocupación por la situación, mencionando el mal olor debido a que Lázaro había estado muerto durante 4 días. Es en este momento que Jesús le recuerda su promesa con las palabras, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estas palabras de Jesús a Marta tienen varias implicaciones profundas. Primero, Jesús está subrayando la importancia de la fe como un requisito para experimentar la revelación plena del poder y la gloria de Dios. La fe de Marta, aunque genuina, necesitaba ser fortalecida y expandida para comprender el alcance completo del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Segundo, Jesús vincula la fe con la visión de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta de manera más completa cuando los creyentes ejercen su fe. La gloria de Dios no es solo una manifestación de su poder, sino también una revelación de su carácter, su amor y su plan redentor. Al creer, los discípulos y los presentes serían testigos de un milagro que afirmaría la divinidad de Jesús y su misión como el Mesías. La resurrección de Lázaro es un anticipo de la resurrección final y la vida eterna que Jesús promete a todos los que creen en Él. Este milagro no solo consuela a Marta y María, sino que también sirve como un poderoso testimonio para todos los que lo presencian. La fe de los presentes sería fortalecida al ver la vida restaurada de Lázaro y al reconocer a Jesús como la fuente de la vida eterna. El mandato de Jesús de creer para ver la gloria de Dios también resuena con los lectores contemporáneos del Evangelio. Jesús llama a cada creyente a confiar en Él y a esperar la manifestación de la gloria de Dios en sus propias vidas, incluso en medio de situaciones aparentemente desesperadas y sin esperanza. Además, este evento subraya que la fe en Jesús trasciende las circunstancias inmediatas. Aunque Marta y María estaban abrumadas por el dolor de la pérdida de su hermano, Jesús les mostró que su poder y su propósito iban más allá de la muerte física. Él reveló que la verdadera vida y resurrección se encuentran en una relación con Él. Número 14. Juan 20:29. Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29
Es un versículo crucial en el Evangelio de Juan, donde Jesús se dirige a Tomás después de su resurrección. Este versículo resalta la bendición de la fe que no depende de la visión física, ofreciendo una profunda enseñanza sobre la naturaleza de la fe y la bienaventuranza. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, pero Tomás no estaba presente en una de estas apariciones. Cuando los otros discípulos le dijeron a Tomás que habían visto al Señor, él respondió con escepticismo, diciendo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. 8 días después, Jesús se aparece de nuevo a los discípulos, esta vez con Tomás presente. Jesús se dirige directamente a Tomás, invitándolo a tocar sus heridas y a creer. Ante esta experiencia, Tomás exclama: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Jesús responde con las palabras del versículo 29. «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este versículo tiene varias capas de significado. Primero, Jesús reconoce la fe de Tomás, aunque basada en la evidencia tangible. La fe de Tomás es genuina, pero está condicionada a su necesidad de pruebas físicas. Jesús no rechaza a Tomás por su incredulidad inicial. En cambio, satisface su necesidad para llevarlo a la fe. Esto muestra la disposición de Jesús a encontrarse con nosotros donde estamos, incluso si nuestra fe es débil o dudosa. Segundo, Jesús declara una bendición especial para aquellos que creen sin haber visto. Esta declaración se extiende más allá del momento inmediato a todos los futuros creyentes que no tendrían la oportunidad de ver físicamente a Jesús resucitado. Aquí, Jesús ensalza la fe que se basa en el testimonio de los apóstoles y en la obra del Espíritu Santo, en lugar de la evidencia física directa. La fe, en este contexto, es confiar en la realidad de Jesús y su resurrección sin depender de la vista física. Esto es esencial para la vida cristiana, ya que la mayoría de los creyentes a lo largo de la historia no han visto a Jesús en persona. La bienaventuranza, o bendición, se asocia con una fe que acepta el testimonio de los testigos oculares y confía en la revelación de Dios a través de las Escrituras y el Espíritu Santo. Esta enseñanza también subraya la naturaleza del testimonio cristiano. Los apóstoles, como testigos oculares de la resurrección, jugaron un papel crucial en proclamar la verdad del Evangelio. La fe de los futuros creyentes se basaría en su testimonio. Jesús, al bendecir a los que creen sin ver, valida el testimonio apostólico y lo establece como la base para la fe de las generaciones futuras. Además, este versículo nos llama a una fe madura que no depende de señales visibles o milagros constantes. Jesús invita a los creyentes a confiar en su palabra y en su promesa. Esta fe se basa en una relación de confianza y amor con Dios, no en la necesidad de pruebas tangibles. Es una fe que ve con los ojos del corazón y del espíritu, una fe que es viva y activa incluso en ausencia de evidencia visible. En la vida práctica, este versículo desafía a los creyentes a vivir una fe robusta y confiada. Enfrentamos situaciones en las que no podemos ver ni entender completamente lo que Dios está haciendo. Sin embargo, estamos llamados a confiar en su carácter, en sus promesas y en su amor inquebrantable. La bienaventuranza prometida a aquellos que creen sin ver nos asegura que nuestra fe, aunque no vea, es valiosa y bendecida por Dios. Número 15. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31 se encuentra en el contexto de un evento dramático donde Jesús camina sobre el agua hacia sus discípulos, que están en una barca en medio de una tormenta. Este versículo contiene una interacción profunda entre Jesús y Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, y ofrece una enseñanza poderosa sobre la fe, la duda y la intervención salvadora de Jesús. Después de alimentar a los 5,000, Jesús envía a sus discípulos en una barca mientras él sube a una montaña para orar. Durante la noche, la barca se encuentra en medio del lago, siendo golpeada por las olas debido a un viento contrario. Jesús, caminando sobre el agua, se acerca a la barca. Los discípulos, aterrorizados, piensan que es un fantasma, pero Jesús les dice: «Tened ánimo,
yo soy, no temáis. Mateo 14:27. Pedro, mostrando una mezcla de fe y audacia, responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Jesús le dice, ven. Pedro sale de la barca y comienza a caminar hacia Jesús sobre el agua. Sin embargo, al notar el fuerte viento, Pedro se asusta y comienza a hundirse. Clama, Señor, sálvame. Jesús extiende inmediatamente su mano, lo agarra y le dice, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este episodio tiene múltiples capas de significado. Primero, la acción de Jesús al extender la mano y agarrar a Pedro es un acto de salvación inmediata y directa. A pesar de la duda y el temor de Pedro, Jesús está presente y listo para salvarlo en el momento de su necesidad. Este gesto subraya la constante disposición de Jesús para salvarnos cuando clamamos a Él, incluso cuando nuestra fe flaquea. Segundo, la reprensión de Jesús a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, destaca la importancia de mantener la fe en medio de las circunstancias adversas. Pedro había comenzado bien, confiando en la palabra de Jesús y caminando sobre el agua. Sin embargo, cuando su atención se desvió hacia el viento y las olas, su fe se debilitó y comenzó a hundirse. Este momento revela cómo el enfoque en las dificultades en lugar de en Jesús puede llevarnos a la duda y al miedo. La frase hombre de poca fe no solo es una reprimenda, sino también una invitación a crecer en la fe. Jesús no condena a Pedro, sino que lo llama a una fe más profunda y constante. La pequeña fe de Pedro fue suficiente para sacarlo de la barca, pero no para sostenerlo en medio de la tormenta. Jesús lo insta a desarrollar una fe que no vacile ante los desafíos. Además, este episodio ilustra la relación dinámica entre fe y duda. La fe no es la ausencia total de duda, sino la capacidad de seguir confiando en Jesús a pesar de las dudas. Pedro muestra tanto fe como duda en esta historia, y Jesús responde a ambas. La duda no invalida la fe, pero la fe verdadera nos lleva a clamar a Jesús en nuestros momentos de incertidumbre y temor. Este evento también revela el poder y la autoridad de Jesús sobre las fuerzas naturales. Al caminar sobre el agua y calmar el temor de sus discípulos, Jesús demuestra su dominio sobre la creación y su identidad divina. Esta demostración de poder invita a los discípulos y a todos los lectores del Evangelio a confiar plenamente en Jesús como el Señor soberano. En la vida cotidiana, este pasaje nos desafía a mantener nuestra mirada en Jesús, en medio de las tormentas de la vida. Las dificultades y los problemas pueden desviar nuestra atención y causar temor y duda. Sin embargo, como Pedro, estamos llamados a clamar a Jesús y confiar en su capacidad para salvarnos y sostenernos. La historia también nos enseña sobre la importancia de la comunidad de fe. Los otros discípulos en la barca son testigos de la interacción entre Jesús y Pedro, y su fe también es fortalecida por este milagro. En nuestras comunidades de fe somos llamados a apoyarnos mutuamente, animándonos a mantener la fe y recordándonos el poder salvador de Jesús. Número 16. Marcos 4:40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En Marcos 4:40, Jesús reprende a sus discípulos después de calmar una tormenta en el mar de Galilea, diciéndoles, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este versículo se encuentra en el contexto de un evento significativo que destaca la fe, el temor y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. El relato comienza con Jesús y sus discípulos en una barca, cruzando el mar de Galilea. Jesús, cansado de su ministerio, se queda dormido en la popa de la barca. De repente, una gran tormenta se levanta, con vientos y olas tan fuertes que la barca comienza a llenarse de agua. Los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados, están aterrorizados y temen por sus vidas. Desesperados, despiertan a Jesús y le dicen, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Marcos 4:38. Jesús se levanta, reprende al viento y dice al mar, «Calla, enmudece». Inmediatamente el viento se detiene y hay una gran calma. Luego, Jesús se dirige a sus discípulos con las palabras del versículo 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Este evento tiene varias implicaciones profundas. Primero, la reacción de los discípulos revela su temor y desesperación ante la tormenta. Aunque habían visto a Jesús realizar muchos milagros, en este momento de crisis, su fe flaquea y se llenan de miedo. Este miedo es una reacción humana natural ante el peligro, pero también muestra una falta de confianza en el poder y la presencia de Jesús. Segundo, la reprimenda de Jesús subraya la importancia de la fe en medio de las adversidades. La pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados?, sugiere que, dado lo que han visto y experimentado con Jesús, deberían tener una mayor confianza en Él. Jesús espera que sus discípulos respondan a las crisis con fe, no con miedo. La pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, resalta que la fe no es solo para los tiempos tranquilos, sino también, y especialmente, para los tiempos de tormenta. Jesús demuestra su autoridad divina al calmar la tormenta con una palabra. Este acto no solo asegura la seguridad física de los discípulos, sino que también revela la naturaleza divina de Jesús, mostrando que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. La calma inmediata del viento y las olas es un testimonio del control soberano de Jesús sobre toda la creación. Este pasaje también nos enseña sobre la presencia de Jesús en medio de nuestras tormentas personales. Aunque Jesús estaba físicamente dormido en la barca, su presencia todavía tenía el poder de calmar la tormenta. De manera similar, en nuestras vidas la presencia de Jesús nos acompaña en medio de nuestras pruebas y dificultades. Su presencia es una fuente constante de paz y seguridad, incluso cuando no parece estar activamente interviniendo. Además, la reacción de los discípulos, después de la tormenta, es de asombro y reverencia. Se dicen unos a otros, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Este asombro muestra una comprensión creciente de la verdadera identidad de Jesús. Aunque habían estado con Él y habían visto sus milagros, este evento los lleva a una apreciación más profunda de su divinidad y autoridad. Para los creyentes hoy, este pasaje es un llamado a examinar nuestra fe. Nos desafía a confiar en Jesús no solo en los tiempos tranquilos, sino también en las crisis. La fe implica confiar en la presencia y el poder de Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Nos invita a recordar que Jesús tiene el control soberano sobre todas las situaciones y que su presencia nos acompaña siempre. Este relato también subraya la diferencia entre temor y fe. El miedo se enfoca en las circunstancias y nos paraliza, mientras que la fe se enfoca en Jesús y nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación. Jesús nos llama a reemplazar nuestro miedo con fe, confiando en su poder y amor para llevarnos a través de cualquier tormenta. Número 17. Lucas 12:28. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? En Lucas 12:28, Jesús se dirige a sus discípulos y a la multitud, enseñándoles sobre la provisión y el cuidado de Dios. Este versículo es parte de un discurso más amplio donde Jesús anima a sus oyentes a no preocuparse por sus necesidades diarias, como la comida y la ropa, y a confiar en la providencia de Dios. El versículo dice, «Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?». Aquí, Jesús usa una metáfora simple pero poderosa para enseñar una lección profunda sobre la confianza en Dios. La hierba y las flores del campo son transitorias, tienen una vida corta y son de poco valor en comparación con los seres humanos. Sin embargo, Dios cuida de ellas, vistiendo la hierba con hermosura y abundancia. Jesús argumenta que si Dios se toma el tiempo y el esfuerzo para embellecer algo tan efímero y aparentemente insignificante como la hierba del campo, ¿cuánto más cuidará de sus hijos, que son infinitamente más valiosos para Él? Jesús llama a sus oyentes hombres de poca fe, no para condenarlos, sino para invitarlos a una confianza más profunda en Dios. La preocupación por las necesidades diarias es una manifestación de una fe insuficiente. Jesús nos anima a desarrollar una fe que confíe plenamente en la bondad y la provisión de Dios. Una fe que no se vea sacudida por las preocupaciones terrenales. Esta enseñanza de Jesús
tiene varias implicaciones importantes para nuestra vida espiritual. Primero, nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y preocupaciones. Jesús nos llama a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y su reino. Al confiar en Dios y buscar primero su reino, podemos estar seguros de que Él proveerá para nuestras necesidades diarias. Segundo, esta enseñanza nos invita a vivir una vida libre de ansiedad. La ansiedad y la preocupación por el futuro no añaden nada a nuestra vida. Al contrario, nos distraen de confiar en Dios y disfrutar de su provisión diaria. Jesús nos llama a vivir en el presente, confiando en que Dios cuidará de nosotros hoy y mañana. Tercero, este versículo subraya la naturaleza amorosa y cuidadosa de Dios. Al cuidar de la hierba del campo, Dios demuestra su atención a los detalles más pequeños de su creación. Esto nos recuerda que Dios no es un ser distante e indiferente, sino un Padre amoroso, que se preocupa profundamente por cada uno de sus hijos. Además, la comparación con la hierba del campo nos enseña sobre la transitoriedad de las preocupaciones materiales. Las cosas de este mundo, por muy importantes que parezcan, son temporales y pasajeras. En cambio, nuestra relación con Dios y la búsqueda de su reino son eternas y de valor perdurable. Jesús nos llama a invertir nuestra energía y confianza en lo que realmente importa. Para los creyentes hoy, esta enseñanza es una llamada a desarrollar una fe más robusta y confiada. Nos desafía a confiar en la provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde las necesidades más básicas hasta las preocupaciones más grandes. Nos invita a cultivar una vida de fe que descanse en la certeza del cuidado amoroso de Dios. Número 18. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6:30 forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús aborda diversas cuestiones éticas y espirituales. En este versículo, Jesús continúa su enseñanza sobre la confianza en la provisión de Dios, animando a sus oyentes a no preocuparse por sus necesidades materiales. Jesús dice: y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Para entender completamente este versículo, es importante considerar varios aspectos clave. Primero, Jesús utiliza una comparación muy visual y cotidiana. La hierba del campo es algo común, de corta duración y poco valor, que en el clima de Palestina, a menudo se secaba rápidamente y se usaba como combustible para hornos. A pesar de su transitoriedad, Dios adorna la hierba con hermosas flores, mostrándonos que Él cuida incluso de los detalles más efímeros de su creación. Jesús argumenta que si Dios viste la hierba con tal esplendor, ¿cuánto más cuidará de sus hijos, que son mucho más valiosos para Él? Esta comparación subraya la preocupación amorosa de Dios por toda su creación, y aún más, por aquellos hechos a su imagen y semejanza. La frase, hombres de poca fe, es una reprimenda amable, que invita a los oyentes a examinar su confianza en Dios. Jesús no condena a sus seguidores por su falta de fe, sino que los llama a una confianza más profunda. La preocupación por las necesidades diarias revela una fe que no ha madurado completamente. Jesús nos desafía a desarrollar una fe que confíe plenamente en la bondad y la provisión de Dios. Esta enseñanza tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Jesús nos invita a reorientar nuestras prioridades y preocupaciones. En lugar de obsesionarnos con nuestras necesidades materiales, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al hacerlo, podemos confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Jesús nos llama a vivir una vida libre de ansiedad. La preocupación y la ansiedad no añaden valor a nuestras vidas. Más bien, nos distraen de confiar en Dios y disfrutar de su provisión diaria. Vivir sin ansiedad no significa ser irresponsables con nuestras necesidades, sino confiar en que Dios, que cuida de los detalles más pequeños de la naturaleza, también cuidará de nosotros. Esta enseñanza subraya la naturaleza amorosa y cuidadosa de Dios. Dios no es un ser distante, sino un Padre amoroso que se preocupa profundamente por cada uno de sus hijos. Al vestir la hierba del campo,
Dios muestra su atención a los detalles más pequeños de su creación, lo que nos asegura que Él está igualmente atento a nuestras necesidades. La comparación con la hierba del campo también nos enseña sobre la transitoriedad de las preocupaciones materiales. Las cosas de este mundo, por importantes que parezcan, son temporales y pasajeras. En cambio, nuestra relación con Dios y la búsqueda de su reino son eternas y tienen un valor perdurable. Jesús nos llama a invertir nuestra energía y confianza en lo que realmente importa. Para los creyentes hoy, esta enseñanza es una llamada a desarrollar una fe robusta y confiada. Nos desafía a confiar en la provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde las necesidades más básicas hasta las preocupaciones más grandes. Nos invita a cultivar una vida de fe que descanse en la certeza del cuidado amoroso de Dios. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre el carácter de Dios y su fidelidad. Al considerar cómo Dios cuida de la naturaleza, podemos ser fortalecidos en nuestra fe y confiar en que Él es fiel para cuidar de nosotros. Jesús nos llama a vivir con una fe profunda y confiada, sabiendo que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y proveerá para ellas de acuerdo con su perfecta voluntad. Número 19. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8 es la culminación de una parábola que Jesús cuenta sobre una viuda persistente y un juez injusto. En esta parábola, Jesús enfatiza la importancia de la oración constante y la fe persistente. El versículo dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Para entender completamente este versículo, es esencial considerar el contexto de la parábola y el significado de las palabras de Jesús. La parábola comienza con Jesús contando la historia de una viuda que repetidamente acude a un juez injusto, pidiendo justicia contra su adversario. El juez, que no teme a Dios ni respeta a los hombres, inicialmente ignora sus peticiones. Sin embargo, debido a su persistencia, finalmente le hace justicia para que ella no lo agote con sus continuas demandas. Jesús usa esta parábola para enseñar a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola destaca dos figuras contrastantes, el juez injusto y la viuda persistente. El juez es descrito como alguien que no teme a Dios ni respeta a los hombres, lo que lo convierte en un símbolo de injusticia y egoísmo. La viuda, por otro lado, representa a aquellos que son vulnerables y necesitan ayuda, pero que también poseen una determinación incansable para buscar justicia. La enseñanza de Jesús a través de esta parábola es clara. Si incluso un juez injusto puede ser movido a actuar debido a la persistencia de la viuda, cuánto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a las oraciones persistentes de sus hijos. Jesús asegura a sus oyentes que Dios escuchará y hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. La declaración de Jesús en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, reafirma la promesa de que Dios es un juez justo que responderá a las oraciones de su pueblo. La justicia de Dios no se demora indefinidamente. Él está atento y actuará en el tiempo adecuado. Sin embargo, Jesús concluye con una pregunta desafiante. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta pone de relieve una preocupación profunda sobre la condición de la fe en los tiempos finales. A pesar de la promesa de la justicia divina, Jesús cuestiona si encontrará personas que mantengan su fe y perseverancia hasta el final. La pregunta de Jesús nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, la necesidad de una fe persistente. La viuda persistente en la parábola simboliza una fe que no se rinde, una fe que sigue buscando y confiando en Dios a pesar de los retrasos y las dificultades. Jesús nos llama a tener una fe que persiste en la oración y la esperanza, confiando en que Dios actuará en su tiempo perfecto. Segundo, la importancia de la justicia en el reino de Dios. La parábola subraya que Dios es un juez justo, que se preocupa por la justicia y la rectitud. Los creyentes son llamados a reflejar este carácter de Dios en sus vidas, buscando la justicia y defendiendo a los vulnerables y oprimidos. Tercero,
La pregunta de Jesús sobre la fe en su regreso nos desafía a evaluar nuestra propia fidelidad. ¿Estamos viviendo con una fe activa y persistente o nos hemos dejado llevar por la desesperanza y la incredulidad? Jesús nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, especialmente en tiempos de prueba y dificultad. Además, esta pregunta resalta la tensión entre la promesa divina y la responsabilidad humana. Aunque Dios promete hacer justicia y responder a nuestras oraciones, somos llamados a mantener nuestra fe y no desmayar. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa y persistente en la bondad y justicia de Dios. En la vida práctica, este pasaje nos desafía a ser personas de oración constante y fe inquebrantable. Nos invita a clamar a Dios con persistencia, confiando en que Él escucha y responderá en su tiempo. También nos llama a vivir con una expectativa de la venida de Cristo, manteniendo nuestra fe viva y activa mientras esperamos su retorno. Número 20. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1 es una declaración de Jesús en la que busca consolar y fortalecer a sus discípulos en un momento de incertidumbre y ansiedad. En este versículo, Jesús dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este versículo forma parte del discurso de despedida de Jesús, donde se prepara para su inminente crucifixión y resurrección, y también para su eventual partida al Padre. Para entender plenamente el significado y la importancia de este versículo, es crucial analizar el contexto, las implicaciones teológicas y las aplicaciones prácticas. El contexto inmediato de Juan 14:1 es el discurso de despedida de Jesús. Juan 13:17. Jesús acaba de decirle a sus discípulos que pronto se irá, lo cual les causa gran angustia y confusión. En Juan 13, Jesús les ha hablado de su traición inminente, de su partida y de las pruebas que enfrentarán. Los discípulos están profundamente perturbados por estas revelaciones. Jesús les dice a sus discípulos que no permitan que sus corazones se turben. La palabra turbar implica un estado de agitación y confusión emocional. Jesús los llama a tener paz en medio de la ansiedad y el miedo. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una confianza inquebrantable en Jesús. Jesús conecta la fe en Dios con la fe en Él mismo, estableciendo una igualdad entre su autoridad y la del Padre. En un contexto judío, donde la fe en Dios era fundamental, Jesús invita a sus discípulos a extender esa misma fe hacia Él. Esto subraya su divinidad y su rol como mediador entre Dios y la humanidad. Aunque Jesús está por irse físicamente, les asegura a sus discípulos que no los dejará solos. Más adelante en el capítulo, Jesús promete enviar al Espíritu Santo, quien será su ayudador y consolador. Esta promesa de su presencia continua es un ancla de esperanza para los creyentes. Juan 14:1 es una poderosa invitación a vivir una vida de confianza y paz en Jesús. Nos recuerda que en medio de la incertidumbre y el miedo, nuestra fe en Jesús puede traer una paz profunda y duradera. Al confiar en Jesús, nos alineamos con su promesa de presencia constante y cuidado amoroso, y encontramos esperanza y fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Jesús, al decir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, nos llama a una fe completa y transformadora. Esta fe no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos conecta con la fuente de vida y paz verdaderas. Al abrazar esta fe, encontramos la plenitud de vida que Jesús nos ofrece y la seguridad de su amor y cuidado eternos. Gracias por ver este video. Espero que la reflexión te haya brindado consuelo y fortaleza en tu fe. Si te ha gustado, por favor, da un like, comparte este mensaje con tus amigos y familiares, y no dudes en dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber cómo este versículo ha impactado tu vida. Gracias y bendiciones.